una nueva entrevista con... Buen día, República. Hoy volvemos a hablar de salud y está con nosotros Eddie González. Él es genetista y ustedes se preguntarán, ¿qué es un genetista? ¿Qué hace un genetista en Guatemala? Y sobre todo, ¿qué hace en República el presidente de la red de expertos de enfermedades raras de Centroamérica y el Caribe? ¿Es así? ¿Lo dije bien? Así es, Gabriel. Entonces, empecemos con la obvia, porque las referencias que uno tiene son evidentemente del cine, ¿no? Pero, ¿qué es un genetista? Mira, Gabriel, y para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, un genetista es aquel que se encarga del estudio de los genes, de las enfermedades genéticas, algunas hereditarias, otras no, pero que tienen que ver con nuestra carga genética. Y uno escucha genética y piensa en razas, porque lo menciono porque usted trabajó en España, está ahora aquí en Guatemala, y todos somos iguales a nivel genético. ¿Qué hay ahí? ¿Qué el tema de las razas? Estoy diciendo una tontería, ¿no? Sus conocimientos allá en España, ¿cómo se aplican aquí en Guatemala? Por el tema de las enfermedades, por ahí es a lo que quiero llegar. Bueno, Gabriel, en principio creo que es interesante poder ir aclarándonos algunos conceptos. Por ejemplo, la idea de razas es un concepto prácticamente superado. De lo que hablamos hoy por hoy desde la genética es de grupos étnicos, porque en realidad todos provenimos de un mismo grupo poblacional. Por lo tanto, la idea esta de la supremacía racial y este tipo de cosas, esto es francamente un error conceptual muy grande que parte de la época previa del conocimiento de la genética, ¿verdad? Entonces, somos grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, una enfermedad rara que ocurra en España puede también ocurrir aquí en Guatemala, no importando las condiciones genéticas. Son entonces factores del entorno. No necesariamente. Por supuesto que si hay una enfermedad rara en el norte de Europa, en el sur de Europa, en Estados Unidos, en la Patagonia, por ejemplo, por supuesto que también podemos tenerla en Guatemala. Lo que pensamos que varía, Gabriel, es la frecuencia con la que esta ocurre. Eso es lo único que pensamos que varía. Luego la presentación suele ser muy, muy parecida y la variabilidad que existe entre cada uno de ellos también suele ser muy parecida. Pero entonces lo que googleé, ¿no? Dice que la OMS considera una enfermedad rara aquella que afecta a 5 personas de cada 10,000 personas. ¿Es así? Yo tengo que decirte, haciendo honor a la verdad, Gabriel, que para OMS es un reto aún asumir el compromiso con enfermedades raras, porque en cuanto revisamos todo lo que nos propone OMS sobre enfermedades raras, son cosas que probablemente tienen 25, 30 años de existir, y hace falta la actualización del contexto en el que ellos se mueven. Mira, por ejemplo, hoy sabemos que las enfermedades raras, su principal enemigo es el nombre, porque claro, si le dices enfermedades raras, seguramente pensarás que es una enfermedad que pues probablemente nunca te la encontrarás. Pero sabemos que cuando el subdesarrollo acaba, las enfermedades raras son el 7% de todas las razones por las que enferma el ser humano. El 7% es muchísimo. Y OMS puede plantear los números de esa manera porque el mundo entero no ha logrado ponerse de acuerdo. Poco a poco existe un consenso, Gabriel, sobre qué es una enfermedad rara, y la red de expertos para enfermedades raras o de enfermedades raras en Centroamérica y el Caribe propone una enfermedad rara como aquella que ocurre en una frecuencia menor a 1 en 2000, que es exactamente el punto de referencia que tiene la Academia de Genética de los Estados Unidos y la Sociedad de Genética Europea. Pero entonces usted en el Hospital Roosevelt, que me parece que es uno de los lugares donde trabaja, ¿ahí se topa con ese tipo de enfermedades o se dedica al estudio dentro del hospital? Bueno, en las dos cosas, Gabriel. En realidad, tanto paciente hospitalizado de quien se me requiere que vaya y emita una opinión porque creen que
como parte de las razones por las que está dentro del hospital o la razón por la que está en el hospital es una enfermedad rara, y también la consulta externa. Yo puedo decirte sin temor a equivocarme que la consulta externa para enfermedades raras está completamente llena y no son tan raras como parece. Además, los únicos 2 puntos en salud pública de referencia para el abordaje de enfermedades raras hoy por hoy son el Hospital Roosevelt y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero esta condición que acaba de mencionar, de que la sala de consulta externa está llena, y tomando en cuenta que usted es presidente de la red, ¿esto se replica en el resto del Istmo? Sí, y solo sí tienen un genetista que se haga cargo de estos casos, porque en Centroamérica, cuando hacemos una revisión, los médicos genetistas que estamos acreditados es un colega de Costa Rica y tu servidor. Y entre ustedes se reparten lo que ocurre en Centroamérica. Bueno, entre nosotros intentamos abordar y apoyar al resto de nuestros colegas que también se dedican a abordar las enfermedades raras, Gabriel, porque la enfermedad rara no es solo tarea del genetista. La enfermedad rara es una tarea multidisciplinaria de un diagnóstico complejo sobre enfermedades que a veces son degenerativas. Entonces, no es solo nuestro abordaje, pero en muchas ocasiones nosotros funcionamos un poco como los directores de orquesta en el abordaje de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Pero entonces, entiendo lo que usted menciona, ¿no? El término raro puede hacer que uno piense en literalmente mutantes, no piensa en que el cuerpo se le desfigura, no sé, pero ¿qué tan cercano es eso a la realidad? Más allá de las presunciones que uno tiene de la televisión, por ejemplo. Bueno, la primera es que todos mutamos, todos somos mutantes. Usted que nos ve ahora y que comparte ahora con nosotros, intente sacar el brazo para que le dé un poquito el sol. Esto genera algo que se llama dímeros de timina a nivel molecular, y eso es una mutación. La diferencia es que estas mutaciones son reparadas, porque existen sistemas de reparación también dentro de toda nuestra estructura genética que se dedica a reparar el daño al ADN. Por eso no todas las mutaciones tienen un impacto negativo. O sea, la única diferencia es que no es que necesariamente uno le salga telarañas o qué sé yo, o garras en las manos, ¿no? Como uno está acostumbrado a ver a los mutantes. Pero ahora, tengo entendido también de que la variedad es bastante grande. Entiendo que hay como 8,000 registradas, 8,000 enfermedades registradas. ¿Se cree que ese es el número? ¿Qué tan equivocado estoy? No, bastante cerca. En realidad, el problema de las enfermedades raras no es la cantidad de veces que aparecen, sino que cuando las reúnen todas son casi 6,000, y son 6,000 enfermedades que ocurren en una misma población. Por lo tanto, cuando las reúnes todas ya no son enfermedades raras. Te digo una. Mira, todo el mundo en los hospitales, en el mundo entero, incluso en aquellos en donde el desarrollo está más lejano, en cuanto nace un niño, le hacen pruebas tiroideas. Pero ¿cuál es la posibilidad de que el niño tenga un problema tiroideo congénito? En donde más frecuente hemos encontrado es en México, en 1 de cada 2,600. Pero nadie ha dicho nada, por ejemplo, de las sorderas. Las sorderas congénitas ocurren 1 en cada 300. Eso es tremendamente frecuente. Las enfermedades raras, de lo que menos tienen, es de raras, y el conocimiento cada vez más nos cuenta que llamarle enfermedades raras solo fue la salida que tuvimos al principio, porque en realidad nos lo encontrábamos pocas veces, pero esto es por la idea que hay de nuestros maestros, los mayores, que dicen que el que no sabe es como el que no ve. Por eso no las veíamos, pero cada vez más la ciencia aporta en función de conocer más, y mientras más conocemos, más somos capaces de ver. Sobre el ejemplo que puso de la sordera, uno pensaría que eso está más relacionado al tema del ácido fólico y de la mala alimentación durante el embarazo, ¿no? Si alguien nace con problemas auditivos o
Supongo que será un error común o tampoco. No, el ácido fólico está más relacionado a esto que conocemos como anomalías de tubo neural. Permítame, explico las anomalías del tubo neural. Es el labio leporino, paladar hendido, la anencefalia parcial o completa, que es la pérdida parcial o completa del cerebro, el meningocele, el mielomeningocele o la espina bífida. Con ellos es con quien está más relacionado el ácido fólico. No con la audición, y es una enfermedad rara. Por eso los pacientes con labio leporino y paladar hendido nunca se terminarán. Hay una mutación que aparece en el 30% de todos nosotros, en una enzima que se llama metilente tridofolato reductasa. El 30% de nosotros tiene un gen mutado. Para tener problemas necesitamos tener los dos genes mutados. Imagínense ustedes, si está repartido en el 30% de la población, ¿cuál es la probabilidad de que tu pareja tenga otra mutación como esas y tengas problemas con tu descendencia en cualquiera de estas enfermedades? Esas enfermedades no son raras. Pero entonces, en esta circunstancia, si planeamos tener un hijo, ahí existe la opción de que los interesados se hagan un examen para ver si van a tener problema con la descendencia, como usted explica. Gabriel, a esto le llamamos consulta preconcepcional o asesoría preconcepcional. Esto es, queremos tener hijos, queremos saber cuáles son nuestros riesgos. Esta es la era en la que la medicina está completamente individualizada, intenta personalizarse día a día dando grandes pasos, y por eso nuestro consejo es ir y preguntar cuáles son nuestros riesgos específicos, Gabriel. Habrá algunos que tienen más que otros. Hay algunos que tienen algunas enfermedades más frecuentes. Mira, por ejemplo, los judíos. Dependiendo de la tribu judía a la que pertenezca, así es el riesgo de algunas de las enfermedades. Y existen microchips especiales para algunas tribus judías. Entonces, antes de casarse, ellos deben ir y hacerse esta prueba. Y en este contexto, si resulta que la pareja no puede tener un hijo de la forma eficiente, voy a utilizar ese término, ahí existe una forma de que el hijo nazca bien desde la genética. Bueno, aquí te puedo contar 2 o 3 cosas. La primera, siempre es posible que el paciente diga, no, yo lo voy a intentar, yo sé que mi riesgo es del 25% de tener un niño con estas condiciones, y lo voy a intentar. Y algunos se arrancan y lo intentan por la vía natural. Otros pueden decir, no, yo quiero hacer diagnóstico antes. Entonces lo que hacen es fertilización in vitro y hacen diagnóstico en los embriones antes de ser implantados. Lo que tenemos más reciente, que tiene 3, 4 años de existir, es un método que se llama CRISPR, en donde ahora, ya ocurrió hace año y medio, fuimos capaces de curar una enfermedad sustituyendo una mutación. Esto suena como a película, y todo esto pasó aquí en Guatemala. Bueno, no, esto pasa en este mundo. Ok. ¿Verdad? Pero es posible, humanamente posible. Entonces, creemos que hacia allá va el futuro, hacia el diagnóstico, y que somos capaces de curar estas enfermedades de una manera, desde el abordaje genético molecular, ¿verdad? Y ahora, regresando a la red, aquí en Centroamérica, ¿qué hacen ustedes aquí en Guatemala? ¿Cuál es su meta como red? Bueno, la red es, para empezar, un esfuerzo de académicos de primer nivel de toda la región, en donde intentamos contarles a todos ustedes que las enfermedades raras son una realidad, que hay muchas familias por allí dando botes, rebotando de un lado a otro, de servicio de salud a otro, y que no es posible que obtengan el diagnóstico y el abordaje correcto. Lo que queremos es contarles que existen y que necesitan un tratamiento especial, que algunas de ellas son muy sencillas, pero algunas otras tienen un abordaje tremendamente complicado y que necesita de los mejores expertos de la región para tener la mejor calidad de vida posible. En ese sentido, pues nuestro objetivo es difundir, educar y entrenar a el personal médico y paramédico
para reconocer estas enfermedades. Estos pacientes tienen tanto derecho a tener una asistencia médica adecuada como aquellos que se enferman de una neumonía, Gabriel. Pero entonces, si existe ese cuadro en mi familia y sospecho, bueno, al rato y no me han dicho si tiene o no tiene una enfermedad rara, es de llegar a Roosevelt y decir, buenas, vengo a la clínica de enfermedades raras. ¿Cuál es el proceso realmente? Básicamente casi tan sencillo como lo que has planteado. Digamos, vengo y me gustaría que me estudiasen. Hacemos un árbol genealógico, vemos cuáles son tus riesgos específicos, si hay algo que deberíamos hacer o no. Para ver si yo o mi pariente tiene Sí. una de estas enfermedades. Sí, porque debes recordar que, como dije hace un momento, el reto de la medicina en este momento de su desarrollo o en este momento evolutivo es la individualización. Por lo tanto, habremos de caracterizar a cada familia de manera individualizada. Y en el tema de la percepción del guatemalteco o de la persona que acude a los centros hospitalarios, ¿cuál es la percepción o la aceptación que tiene sobre este tipo de condiciones? O sea, ¿sí están anuentes a participar en este tipo de estudios o es difícil? Hombre, yo te diría que o puedo contarte que ambos lugares en donde es posible tener acceso a este tipo de abordaje, pues están prácticamente llenos. La gente es bastante accesible, está ávida de información, porque lo que no tenemos es información, Gabriel. Poder saber que somos susceptibles a tener una enfermedad rara, que en realidad somos un ser humano como cualquier otro, y que nos puede suceder, y que puede ser, ¿qué cosa? Mira, un cáncer. Mira, por ejemplo, el cáncer de mama. 1 de cada 12 personas que enferma con cáncer de mama es hereditario. Y sabemos cuáles son los 2 genes responsables de ese cáncer de mama. Y sabemos qué hacer para reducir el riesgo de que su familia lo padezca. El riesgo, si no tocamos a esos pacientes, es del 97%. Si intervenimos con esos pacientes, el riesgo lo logramos reducir casi al 4%. ¿Y esto de qué forma se hace? Es porque suena demasiado complicado y uno dirá, bueno, ¿qué es? ¿Me inyectan un medicamento o tengo que seguir una serie de pasos? ¿Qué es en práctica, qué es lo que hacen ustedes con alguien que está en esta circunstancia que acaba de presentar? Lo primero, Gabriel, como todo en la medicina, es el abordaje clínico. Lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica, un buen árbol genealógico y luego tomar las decisiones que debemos tomar, ¿verdad? Diagnóstico genético, sí o no, abordaje quirúrgico, sí o no, cuál es la condición del paciente, el paciente ya enfermó o es un paciente que viene porque tiene alguien con diagnóstico de cáncer. Y ahí permíteme contarte una cosa. Mira, pues, hay pacientes que dicen, a mí nunca me va a dar cáncer, en mi familia se enferman del corazón. 1 de cada 12 pacientes que dice eso tendrá cáncer de mama algún momento en su vida. Pero luego hay otro grupo que viene y dice, a mí no me va a dar cáncer, solo tengo un familiar con cáncer de mama, a mí eso no me va a dar, yo como bien. 1 de cada 8 que dice eso tiene cáncer. Pero luego hay un tercer grupo, el último, que dice, eso del cáncer es porque no se cuidaban, ellos comían mal, dormían peor. Yo hago meditación, como frutas y verduras, hago ejercicio a diario, no importa. Eso solo retrasa la aparición 1 o 2 años del cáncer. 1 de cada 3 personas que dijo lo que te acabo de decir desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. Pero entonces, con estas cifras que acaba de mencionar y la naturaleza de la que más o menos voy entendiendo de cómo funciona el cuerpo humano, entonces a todos desde niños nos deberían de hacer este tipo de examen para conocer cómo está nuestra estructura genética y la de nuestra familia, ¿no? Esto pensamos que sucederá. Y si me permites la comparación, recordarás que hay una película Gattaca,
Sí, Hace algunos años que, digamos, parecía una ficción terrible en donde nacía el niño, le tomaban una muestra de sangre y contaban incluso sobre la expectativa de vida. La verdad es que eso es lo más parecido a lo que seguramente, si nada extraño pasa, tú y yo veremos antes de que pasen 20 años. En el primer mundo. Bueno, Pero pasará. tarde o temprano nos llegará. Tarde o temprano nos llegará y nos contará sobre a qué enfermedades somos más sensibles. Nos contará si podemos fumar o no podemos fumar. Luego están estos dos hermanos, viste que los dos fuman terriblemente. Y que no tienen cáncer, me parece. Y que hay uno que sí, que enferma a los 50 años de cáncer y muere. Pero hay otro que tiene 80 años y sigue fumando como una locomotora. ¿Verdad? Eso es porque los genes que se encargan de reparar el daño que causa el fumar funcionan perfectamente. Pero y esto no estamos hablando de manipulación genética, ¿no va ahí un tema moral? Bueno, sobre todas estas cosas hay un tema, no sé si moral, pero ético sí, ¿verdad? En tanto la ética como reflexión de tus valores, por supuesto. Sí que hay un tema, pero hay un tema ético sobre absolutamente todo lo que el ser humano hace cada vez que da un paso adelante. Interesante esa apreciación, y al final así es, ¿no? Si nos vamos 100 años atrás, la medicina lo que hizo fue con cosas morales o éticamente cuestionables, ¿no? Hace 100 años hacíamos sangrías, Gabriel. Hace 100 años poníamos sanguijuelas. Claro. Hace 100 años nuestros cirujanos, que hoy son tremendamente reconocidos y sobre todo en la región, ¿verdad? Nuestros cirujanos eran barberos, Gabriel. Fíjate cómo juzgamos desde la reflexión moral o desde la reflexión ética algo en el 2017 que ocurría hace 100 años. Nos parece impensable. Si es que nos parece impensable que hace 30 años teníamos teléfonos de disco, ¿verdad? Entonces, cada cosa que hace el ser humano, sin duda, trae implícito una reflexión ética al respecto. Ahora, quisiera que habláramos sobre cómo puedo acercar o cómo puedo entender más el tema de la genética en la vida diaria, ¿no? Vamos a poner un video. El video que usted trajo, y luego nos lo explica para los que no lo entendimos. Lo vemos, excelente, claro. ¿Has perdido a tu bebé durante el embarazo? No te des por vencida. El diagnóstico genético aumenta tus probabilidades en el próximo intento, para cumplir el sueño de tenerlo entre tus brazos y verlo crecer. Genómica, la genética del siglo XXI en tus manos. Y entonces, doctor, ¿qué es lo que acabamos de ver para los que no lo entendimos? Bueno, lo que acabamos de ver es probablemente una de esas cosas en donde la genética ha cambiado mi vida, y estoy seguro que la genética puede cambiar tu vida también. Conocer sobre cada vez que tenemos una pérdida, cada vez que alguien dice no, perdió al bebé, y que perder al bebé es un fenómeno genético la gran mayoría de veces, y que conocer cuál fue el fenómeno genético que causó la pérdida podría explicarnos cuál es la posibilidad de que esto vuelva a suceder, es altamente importante. El nivel de frustración y la complejidad de las familias con abortos a repetición son tremendamente grandes. Algunos no lo sobreviven como pareja, por ejemplo, ¿verdad? Algunos viven tremendamente frustrados cuando el diagnóstico es genético y el abordaje podría ser tremendamente sencillo. No todo lo genético tiene que tener terapia génica, ¿verdad? Eso es como que para un dolor de cabeza quisiéramos ponernos una pastilla en la cabeza. Claro, ¿verdad? No funciona así necesariamente. Es tremendamente frecuente la genética. Mira, por ejemplo, somos tan frecuentes que la semana 12 o la semana 18 del embarazo, su ginecólogo debería decirle que
le toca la visita con el genetista, porque debe explicarle sobre cuáles son los riesgos y las posibilidades durante el embarazo de tener una enfermedad genética de las más frecuentes, cómo debe hacer para cuidarse. Esto es prácticamente parte del protocolo en el primer mundo. De hecho, tomamos una muestra en la semana 12 de sangre de la mamá y le decimos, mire señora, con el 96% de seguridad, uno de cada 200 pacientes que tienen estos valores ha tenido un pequeñito con síndrome de Down, con anomalías del tubo neural, que recuerdan que le explicamos hace un momento, o con una trisomía 13, ¿verdad? Porque si el Down tiene 3 21, la trisomía 13 tiene 3 13. Entonces, son de las enfermedades más frecuentes a nivel genético. Luego, si usted no puede quedar embarazada, si tiene más de 10 meses intentando quedar embarazada y no lo logra, es posible que la condición sea genética y debe derivársele para que así suceda. Los niños, Gabriel, los niños cuando no crecen, cuando no hablan en el tiempo que deberían hablar, cuando no corren cuando deberían estar corriendo, cuando tienen fallas en el desarrollo, los niños con trastornos del espectro autista, esto que llamábamos hace un tiempo autismo. Yo le apuesto que a muchos de ustedes que conocen sobre el autismo habrán escuchado sobre los niños con Asperger, por ejemplo, que es un autismo leve. El Asperger ya ni siquiera existe como clasificación. La hemos sacado hace más o menos 4 años de la clasificación para los niños con trastorno del espectro autista. Y todo niño con trastorno del espectro autista deberíamos garantizarle la asesoría genética tanto para él como para su familia. Luego también es posible hacer diagnóstico antes que nazca el niño. ¿De qué forma? ¿También con la muestra de sangre? Puede ser en la muestra de sangre de la mamá, porque el 10% del ADN fragmentado que corre por la sangre materna es fetal. Entonces podemos diagnosticar algunas enfermedades fetales desde la sangre materna. Y en el momento de que se le diagnostica, ¿hay un proceso para repararlo o es de esperar a que nazca el niño? En algunos casos tenemos la posibilidad de reparar algunas cosas, ¿verdad? Lo que te mencioné, el CRISP, es probablemente el futuro, este presente que nos avasalla. Ese creo yo que es en realidad lo que sucederá con estos pacientes. En algunos casos no podemos hacerlo, pero cada vez es posible y cada vez es más frecuente y seguro lo tendremos en Guatemala para cuando esto esté estandarizado. Pero ahora, todo esto que usted nos viene a contar suena que se requieren demasiados fondos para un funcionamiento adecuado en el tema de la investigación. ¿Ustedes cuentan con eso o funcionan a través de donaciones? Y si es así, ¿de qué forma pues, los usuarios de República que nos ven ahora podrían ayudar? Bueno, investigación y desarrollo es un tema tremendamente complejo. Hacer difusión científica en tanto poder contarle a los centroamericanos, a nuestros amigos del Caribe, a los guatemaltecos y guatemaltecas, contarles cómo pueden beneficiarse de la ciencia, no es un elemento sencillo, que requiere de una inversión importante. Y con ese propósito nace, es una de las razones por las que nace la red de expertos en enfermedades raras. Nosotros funcionamos a partir de donaciones y voluntariado. Entonces, si alguien quiere sumarse al trabajo por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, por la difusión científica, la red de enfermedades raras sin duda es uno de los caminos a seguir. ¿Y ustedes tienen presencia en redes sociales o un teléfono para los interesados? Sí, bueno, nos pueden buscar en la red de enfermedades raras o en www.centrogenómica.com. ¿Y que Centro Genómica es el video que vimos? Ah, bueno, esto es ¿verdad? Probablemente algo que debí contarte, Gabriel. Genómica es el ejercicio privado de algunos de nosotros en donde esto es un centro de diagnóstico genético puro y duro, en donde hemos tenido la felicidad, por ejemplo, de crear la primer clínica de cáncer hereditario en toda Latinoamérica,
cosas como lo que le pasó a Angelina Jolie, te recordarás de lo de que la Y operaron. doble y esas cosas. mastectomía. Exacto. Pues de eso tenemos más o menos unas 80 familias en la misma condición. No piensen que porque fue Angelina Jolie solo ella puede hacerlo, ¿verdad? En Centroamérica tenemos más o menos 80 familias en la misma condición, con el mismo tipo de diagnóstico, la misma calidad y la misma calidad del abordaje. Entonces, muchas preguntas han de tener nuestros amigos de República, pero asumo que ustedes se las responderán todas en las distintas redes que mencionó. Con ustedes estuvo el doctor Eddie René González, médico genetista. Gracias por venir, un talento guatemalteco que regresó desde Europa. Gracias, doctor. Gracias, Gabriel. Amigos, a ustedes por acompañarnos y seguiremos aquí hasta la próxima. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con